Hace 4 o 5 años ya que me sentí preparado a nivel de bagaje práctico para poder escribir un libro así. Hay mucho dinero en juego, hay gente que decide arriesgar. Un pequeño traspiés mental en una ultra es un desastre. Así que te puedo dar una respuesta ahora delante de la cámara y otra detrás. Bueno, hoy sí, este primer podcast de la segunda temporada con invitado. Y estoy muy ilusionado de poder presentar a Sebastián Sitko. Muchos ya lo conoceréis de su podcast Sitko Talks. Ahora acaba de crear un libro, acaba de salir al mercado, que por supuesto yo en cuanto lo vi anunciado, pues lo tuve que comprar. Soy un fiel seguidor, desde que lo conocí por redes sociales, como ya digo en el podcast, ahora el libro. Me gusta muchísimo la manera en la que se expresa, la manera sin tapujos, en la que habla del entrenamiento, del ciclismo y bueno, de la vida en general también. Me gusta muchísimo y estoy súper ilusionado de poder traerlo hoy aquí. Además, se junta que estamos con el nuevo local y el local está a medias, entonces aún tenemos un poco de eso, cierta reforma por ahí. Así que aún más ilusión que haya decidido venir a nuestra casa en estas condiciones, así que súper agradecido. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer venir a hablar de entrenamiento, de nutrición deportiva, de ciencia, de todas estas cosillas que tanto nos gustan. Qué guay. Porque preséntate un poco para la gente que no te conozca. ¿Quién es Sebastián Sitko? Soy ciclista, que quizás es con lo que vas a identificar a la gente. O lo más importante también. Lo más importante para muchos, sí. Soy ciclista, aunque hago también algo de trail running. Soy profe aquí en la Universidad de Zaragoza, entrenador de ciclistas tanto amateur como profesionales y bueno, pues investigador también en la universidad. Qué bueno. ¿Practicando ciclismo desde hace mucho, entiendo? Sí, yo diría que llevaré 15 años, 16 de práctica. O sea, que sí que has visto también toda esa evolución del ciclismo un poquito más antiguo a lo más actual. Sí. Sí, si es que se puede llamar antiguo sí, bueno, al ciclismo hace 15 años. En comparación con los años 80, pero sí. Sobre todo, el motivo en el que nos hemos conocido fue a través del propio libro. Como ya he dicho antes, en cuanto lo veo, me lo compro. Yo no soy entrenador, ¿vale? Por eso también el traerte para que nos explicaras algunas cosas, porque sí que es un libro que aunque está explicado para todos los públicos, o todo aquel que tenga un mínimo de conocimiento, pero sí que es importante que se tenga ese mínimo de conocimiento, porque hay partes que igual, si no tienes ese conocimiento, pues no vas a saber ni lo que estás leyendo. Entonces, preguntarte el por qué del libro, por qué crees tú que era importante sacar este libro, o por qué te has animado a lanzarlo, y un poco también el público al que va dirigido. La idea del libro viene de hace muchos años, probablemente cuando entré yo en la universidad, pues cuando tenía 18 años, me acuerdo de estar en primero de carrera y ya tenía muy claro que me iba a dedicar a entrenar deportistas de resistencia y ciclistas en particular. Y me leí toda la literatura que había disponible en cuanto a libros, digamos, de divulgación, en inglés y en castellano. Y sí que eché en falta que hubiera algún libro que transmitiera con un lenguaje, digamos, mundano, fácil de comprender, conceptos difíciles, y que fuera como una especie de curso o guía práctica de aplicación, ¿no? De conocimientos para los ciclistas. Y en su momento dije, pues voy a ser yo el que escriba ese libro. ¿Qué pasa? Que al final, para poder escribir un documento de este tipo, que tiene que estar muy bien sustentado en la literatura científica, necesitas también cierto bagaje práctico, porque si no, al final, ¿a qué tipo de preguntas vas a dar respuesta si no sabes qué es lo que pregunta la gente, ¿no? Entonces han ido pasando los años. Yo creo que hace 4 o 5 años ya que me sentí preparado a nivel de bagaje práctico para poder escribir un libro así, pero bueno, por unas y otras circunstancias de la vida, pues me han llevado a este punto y lo saco ahora. Y en cuanto a tu segunda pregunta, ¿a quién va dirigido? Pues realmente sabes que cuando vas a hacer un libro siempre vas a dejar a alguien un poco colgado, ¿no? Entonces tienes que decidir si intentas abarcar al público general, si te especializas en un lenguaje muy técnico, que tenemos libros muy buenos de entrenamiento, o más bien de literatura científica de entrenamiento, o te vas a las anécdotas, a mi funcionismo, que ahí vas a satisfacer un tipo de público, pero que es bastante minoritario, ¿no? Entonces yo lo que he intentado con el libro es
desde el ciclista que se está iniciando pero ya ha leído un poquito sobre entrenamiento, que el concepto de V2 Max tampoco le suena como nuevo, hasta ya el ciclista muy empedernido, muy técnico, que ha leído muchísimo y que es muy friki. Pues todo lo que hay entre medias se verá satisfecho con el libro. Simplemente lo que habrá de diferencia es la velocidad de lectura, ¿no? En función de tus conocimientos previos. Digamos que científicos así, pues científico de universidad se le puede quedar fácil o corto, y alguien que no tiene ni idea pues se le puede quedar un poco difícil. Pero yo creo que el grueso del público está satisfecho. A mí me está ocurriendo con la lectura, que lo tengo a medias, que igual que hay partes más sencillas, hay otras partes que tengo que releer o que... no te digo que hacerme un esquema, pero casi. O sea, quiero decir que tengo que pensar, vale, a ver, ¿qué está diciendo de V2 Max, de FTP, de tal? Pero aún así me sigue pareciendo sencillo. O sea, me refiero que con una pequeña comprensión de según qué términos ya lo tienes. Como he dicho, yo no soy entrenador, soy nutricionista, pero trabajo con muchísimos entrenadores. Entonces a mí el tener estos conocimientos me viene genial, porque yo a cada deportista que le planifico la nutrición tengo que saber el entrenador qué está haciendo con él. De hecho, tengo que tener la conversación. Claro, si estamos bajando peso para intentar mejorar composición corporal y así luego rendir más, si estamos en un periodo de ganancia de fuerza, o sea, al final entender un poquito los mesociclos, los descansos, algo de fisiología para yo a partir de ahí ya poder jugar. Has dicho que eres entrenador, tanto ciclismo profesional, ciclismo amateur. Y en el libro, claro, hablamos de términos que se pueden aplicar, o bueno, que son totalmente aplicables, porque una persona que entrena, da igual que sea profesional o que sea amateur. Pero, ¿cuál es la diferencia que ves en ambos casos? Y esta es, yo creo que una de las preguntas más importantes para mí, o la más compleja o extendida, ¿no? Porque claro, un ciclista profesional está claro que se dedica profesionalmente a ello, y un ciclista amateur pues tiene que convivir con familia, trabajo, entonces horas de entrenamiento, horas de descanso, estrés. Entonces, vamos a indagar un poquito en ese tema, que era casi lo que más me interesa. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los dos campos? Bueno, en primer lugar tenemos las diferencias de la demanda del entrenamiento, que lógicamente, aunque hay aficionados que entrenan las mismas o más horas que un profesional, normalmente es fácil que se vea duplicado el volumen total de entrenamiento entre profesionales y aficionados. Entonces eso es una consideración muy a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de programar el entrenamiento. Y luego también es cierto que el grueso de los aficionados bien prepara marchas cicloturistas, bien carreras máster, pero no van a tener el tipo de demanda que se suele ver en el ciclismo profesional, que es pues, una altísima resistencia a la fatiga, porque necesitas hacer esfuerzos intermitentes, muy intensos, en horas finales de la competición, en la quinta o sexta hora, ¿no? Eso rara vez te encuentras esa demanda específica en un ciclismo que no sea profesional. Eso en cuanto al apartado físico. En cuanto al apartado, digamos, más psicológico, a mí hay una cosa que me parece, siempre la remarco porque me parece curiosa, y es que resulta bastante más fácil, para mí al menos, entrenar a los ciclistas profesionales que a los aficionados. Uh-huh. A pesar de que alguien pudiera pensar que bueno, pues el conocimiento a aplicar sea más difícil, ¿no? Y es simplemente porque en el corredor profesional está como mucho más aceptado que, bueno, yo tengo un entrenador, una persona en la que he depositado mi confianza, que supuestamente pues pilota de entrenamiento más que yo, por lo tanto le voy a dejar hacer, yo voy a acatar, voy a cumplir y a ver si vemos los resultados, ¿no? Y con el aficionado, yo lo que observo es que se involucra mucho más de manera activa en el proceso de entrenamiento, le gusta discutir, debatir todo, y muchas veces incluso te puedes sentir hasta cuestionado por el propio deportista, ¿no? Y se entra en esa contradicción de, bueno, me estás pagando para que te ayude con esto, ¿no? Pero, y finalmente la diferencia grande que hay es en cuanto a sencillez de manejar las cargas, es que tú sabes que en el profesional realmente el estrés principal y casi único que tiene en su vida es el que tú le propongas en el entrenamiento. Y hay un montón de interrogantes que intentamos medirlos con HRV, etcétera, pero la verdad es que nos quedamos muy cojos en la vida del aficionado, ¿no? Es qué pasa en su trabajo, qué pasa con su familia. Emocionalmente también, claro. El desgaste que puede conllevar según qué toma de decisiones en su día a día, en su vida. Claro, el sacar las horas de entrenamiento, a veces es más efectivo o más productivo descansar. O sea, eso con los aficionados pasa mucho.
oye, Sebas, que es que no me salen las series esta semana, no sé, y empiezas a tirar del hilo, no, es que nos hemos puesto a arar los campos. Y yo, vale. Claro, claro. Vale. A mí me ocurre un poco similar con la nutrición. El ciclista, yo no llevo a ningún profesional como tal, pero sí que llevo deportistas de alto nivel y no que no exijan tanto, pero sí los veo como, bueno, que como que forma parte de su vida el entrenar, el comer bien y que también son capaces de tomar según qué decisiones sin depender tanto de mí. Me explico, si en una carrera hemos planificado tomar gel cada X tiempo o antes de cada puerto, tal, si por lo que sea esa persona se ha dado cuenta de que no puede soltar las manos del manillar porque va dentro de un grupo o cualquier cosa y no puede comerlo, no pasa nada. O sea, que decir, luego me lo notifica, hacemos el análisis, pero igual el amateur sí que como que pretende hacer todo al 100% como yo lo marco, cuando no puede. No es que entienda que la situación o las condiciones pues han sido diferentes, sino como que a veces incluso dice, es que no me has dado otra pauta, como si no me puedo tomar el gel antes de la subida, ya no sé cuándo tomármelo. Bueno, no, pues lo puedes tomar a mitad. Sí. O con las cantidades de comida, por ejemplo, también ocurre lo mismo. Mucha gente, hay en muchos momentos de la temporada que tenemos cantidad libre, porque nos estamos focalizando más en la calidad del alimento y no queremos rozar la obsesión con la alimentación, que ahí sería otro tema, la derivación en TCAs y demás. No queremos llegar a la obsesión con eso. Entonces, un deportista de más alto nivel, como que lo entiende todo más, lo que dices tú, igual sin cuestionarlo, lo asume, lo entiende. Incluso el otro día un chico me dijo, no, Sergio, yo si me quedo con hambre, yo sé que le puedo añadir más cantidad de verdura, más cantidad de proteína. No hace falta que te escriba. Porque yo le decía, bueno, si tienes dudas, escríbeme. No. Estamos hablando de una persona de alto nivel. Cuando igual el amateur que hace pues 8 horas en quebrantahuesos o 9, con todo mi respeto, ha pesado sus 124 gramos de garbanzos y está preocupado porque no son 125. Sí. Eso es. Con todo mi respeto a ese amateur, que yo soy ese amateur, ¿eh? O sea, quiero decir que yo soy el amateur que termino en esa hora. Pero somos personas y yo hay veces que me voy de viaje, tengo una cicloturista, no he podido cenar porque no me llevo tal y acabo cenando en un restaurante que mi quebrantahuesos no va a ir de eso. ¿Vale? Entonces, eso también en la propia consulta yo intento transmitirlo, o sea, por supuesto, hacer bien mi trabajo, darle al cliente lo que necesita, pero también con esa manga ancha, esa flexibilidad. Yo sí que veo hay muchas diferencias en el campo amateur, campo profesional. En el campo amateur también veo que se intenta imitar siempre lo que se hace imitar. Y pues lo que has dicho, horas de entrenamiento. Un amateur que saque 12 horas a la semana, 15, ya está bien, o sea, yo lo veo más que suficiente, pero es que estamos hablando de gente que igual roza las 20 horas. Sí. O en un podcast, me acuerdo en un capítulo tuyo que hablabas de eso, de gente hasta que ha llegado a divorciarse por el ciclismo, o gente que se ha gastado en una bici 12.000 euros, que cada uno... Pero tú, ¿cómo ves también toda esa parte de intentar imitar al ciclista profesional? Yo creo que la gente siempre busca ejemplos a seguir para motivarse y muchas veces seleccionamos los ejemplos a seguir que no tienen por qué ser los más adecuados, ¿no? Yo creo que en el deporte profesional, ahora estamos hablando de ciclismo, deporte de resistencia, bueno, en el fútbol pasa también, etcétera. Muchas veces idolatras a una persona que si realmente conocieras en el tú a tú, dirías, hostia, es que tampoco hay mucho que admirar aquí. O sea, es alguien que ha nacido con unas cualidades, está explotando económicamente esas cualidades, pero a mí... Y ahora justo vengo de comer con un cliente mío, que es una persona pues, que he conocido a raíz del entrenamiento, también de entrenarle, y a mí me aporta muchísimo más que pues, a la mayoría de los profesionales. Qué bueno. Entonces, muchas veces también tenemos que tener cuidado. Y ¿qué me parece limitar a los profesionales? Bueno, te puede llevar por derroteros peligrosos. Está claro que te puedes pasar entrenando y liarla. Yo he sido fuente, de lo que no estoy orgulloso, pero tampoco estoy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida, porque lo avisé. He sido fuente de varios divorcios por los programas propuestos por mí a petición del cliente. ¿Pero por horas de desarrollo? Sí. O sea, por la cantidad de horas que tenía que desarrollar esa persona
Bueno, porque quería por el tipo de prueba que quería prepararse, que para mi juicio no estaba muy en consonancia pues, con su vida principalmente familiar. Vale. Y no estoy hablando de un caso ni de dos. Vale. Me han ocurrido varios. Hostia. Bueno, pues querer abarcar eso y yo avisar, es decir, quizás debamos movernos a objetivos más sensatos para tus 3 hijos, tu esposa, tu trabajo, que eres el gerente de una empresa muy importante, etcétera. Da igual. Ya. A mí eso, como te he dicho antes, fuera de cámara y tal, yo hace un año empecé con el ultraciclismo, la ultradistancia, y Guille, mi entrenador, cuando le dije, quiero empezar con ultradistancia, lo primero que me dijo fue, ¿vas a poder acumular ese volumen de horas? Tienes una empresa, tienes una pareja, y fue como, sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer, pero a costa de semanas de mucho trabajo para la semana de la prueba, pues estar liberado, semanas de, por supuesto, de desatender a mi pareja hasta el punto de que Pam me quiere con locura, pero de decirme, hostia, Sergio, te estás pasando yéndote cada fin de semana a hacer cosas. No puedes salir con tu grupeta como siempre y a la hora de comer estar en casa. Pero bueno, a veces nos obsesionamos con cosas y la expectativa que también tenemos, también pensamos que yo no sé tampoco cuál es la búsqueda, ¿no? Ya en un sentido más filosófico de qué es lo que estoy buscando en el deporte o en el ciclismo, ¿no? ¿Qué satisfacción me está produciendo para abarcar tanto? Yo sí que he conocido casos de personas que genuinamente les gustaba tanto, en este caso la bici, y bueno, pues les gustaba tanto que es que cuando tenían un rato libre lo que querían era andar en bici. He conocido algún caso de esos, la verdad. Ahora tengo en mente varios. Pero también yo creo que hay muchos casos en los que pues, es una validación, ¿no? Interna. Yo me tengo que sentir válido. ¿Y cómo me siento válido? Pues la única manera que he conocido de sentirme válido es intentando superar a los compañeros de la grupeta en la salida o en la cicloturista de turno, ¿no? Ya. Entonces, bueno. Cada uno damos salida a las frustraciones vitales de la manera que mejor sabemos. Ya. Y en cuanto a sistemas de entrenamiento, ya bueno, hablamos un poquito de las horas. Sí que aquí, a ver, está claro que es muy difícil mojarse, o sea, me refiero, no mojarse, sino que la evidencia, la evidencia es clara que la individualización sería el punto más importante. Pero si tuviéramos que dar a la gente que nos esté viendo como unas bases que para ti fueran importantes, o sea, por ponerte un ejemplo, en nutrición está claro que hay que individualizar, pero yo también pondría unos ejemplos de unas bases en cuanto a proteínas, hidratos, grasas. Vale, entonces si tuvieras que poner unas bases de entrenamiento, lo que serían para ti unas horas aproximadas o unos volúmenes o unos trabajos específicos o cosas que para ti puedan tener sentido a la hora de que alguien que quiera mejorar. Claro, yo sobre todo esto va a ir ligado al objetivo, porque ¿mejorar para qué? Las horas requeridas para mejorar en carreras máster de hora y media no son las mismas que las horas requeridas para mejorar en una quebrantahuesos que las horas requeridas para mejorar en una ultradistancia. A partir de ahí, yo creo que lo que más hace la gente, que son marchas cicloturistas, de gran fondo, 6-7 horas de duración, yo ahí diría que si quieres realmente intentar ir superándote año tras año, si no tienes garantizadas un promedio de 12 horas semanales, lo tienes difícil. O sea, el estancamiento va a llegar relativamente pronto. Vale. Me ha gustado eso que has dicho de el ir mejorando año tras año. Claro. Porque a veces queremos las cosas inmediatas, para allá. Sí, eso es un clásico. Y yo que llevo relativamente poco en el ciclismo, que este es mi 4º año, yo también vengo del culturismo, gimnasio y luego trail running. A raíz de lesiones en el trail, pues bueno, fui pasándome al ciclismo. Y ese es mi 4º año, así de bici. Entonces es relativamente poco, comparado con la gente con la que salgo. Claro, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo intente mejorar, claro, mis mejoras van a ser limitadas. O sea, quiere decir... Sí, y luego hay adaptaciones que arrastras de un año a otro, que muchas veces la gente se frustra porque lleva 4 meses sin mejorar sus números y de repente pasan otros 4 meses y hace un test y ha tenido una mejora increíble, ¿no? Y dices, no, es que la mejora esta no corresponde a los últimos 3 meses de entrenamiento, Ya. son los 8 previos. Claro, claro. Todo lo que O has sea, acumulado. no podemos imaginarnos el progreso como una rampa. Vale. Muchas veces son escalones con caídas. Claro. También tienes momentos, ¿no?, en los que claro, puedes bajar. Ya ni siquiera digo por lesiones o enfermedades, sino muchas veces ni siquiera tenemos establecido una causa, que el deportista pues, no progresa o incluso regresa. Vale. Pero normalmente si tú persistes e insistes,
Esto es como la inversión, ¿no? Si tú sabes bien dónde hacer la inversión económica, normalmente siempre a la larga vas a acabar saliendo con intereses, ¿no? Positivos. Pues aquí un poco parecido. Evidentemente también hay que tener en cuenta el factor edad, que es muy importante. Claro. Porque la gente, hay que ser realistas con nosotros mismos. Si yo llevo haciendo bici 20 años, tengo 64, no es muy realista pretender que con 65, 66, 67 progrese. Ya. Muchas veces es limitar la caída y es un éxito. Ya. Y esta ya una pregunta ya también personal, que me ha gustado lo que has dicho de no es lo mismo el entrenamiento para una máster de hora y media, una quebrantahuesos, una ultradistancia. Yo que estoy metido en la ultradistancia, y también te lo he preguntado antes, claro, yo al final estoy haciendo carreras de 1000 kilómetros, 4 días, 15 horas encima de la bici, pero luego también me apunto a la quebrantahuesos pues porque la mayoría de mis amigos van y también me apetece darle gas, como, ¿no? Como se suele decir. Pero claro, yo no tengo capacidad, o sea, yo no tengo esa capacidad. ¿Se puede entrenar esas dos pruebas, disciplinas? O puede ser igual que, ojo, que tengo amigos que de repente son buenos en un ciclocross, son buenos en una quebrantahuesos, pero de repente se ponen a una prueba ultradistancia y también son buenos. Y dices, hostia, ¿cómo lo haces? Eres bueno en todo. Entonces la pregunta sería, ¿se puede planear en la temporada o puedes mejorar en diferentes tipos de pruebas? Sí, se puede, pero tienes que conjuntar muy bien esas pruebas. Es decir, yo, por ejemplo, de los ejemplos que me has puesto, ultradistancia y XCO en la misma temporada, pues hombre, yo no lo combinaría particularmente. ¿Por qué? Porque uno tiene unos aspectos técnicos que hay que trabajar específicamente, hay una explosividad, una capacidad glucolítica que tienes que trabajar específicamente que en el otro lado no vas a utilizar. No lo veo, pero yo te diría lo mismo que se dice en atletismo, ¿no? Si tú eres bueno en un milky, puedes ser bueno en todas las pruebas a la derecha de esa. Vale. Es decir, un 3000, un 5000, un 10000, una media, una maratón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los factores de rendimiento son muy similares. Vale. O sea, el techo que te va a limitar, el rendimiento en la prueba es muy similar. Vale. Y en el ciclismo, pues más de lo mismo. O sea, podría ser. Si tú eres bueno en una quebrantahuesos a 6-7 horas. Si tú eres bueno en una subida de 5 minutos. Vale. Y tú eres bueno subiendo un puerto de 1 hora, probablemente puedas ser bueno en una QH y el mismo año puedas ser bueno en una ultra de 12 horas. Hostia. Claro. ¿Y cómo mejoramos en eso? Ya te digo, estamos ahí ya metiéndonos en entreno, ¿eh? Que igual no era ¿Quieres lo que te relate el libro, no era lo que teníamos planificado. Léeroslo. Ahí respondo todo. Pero es que ya aprovecho. Ahora en serio. Es para mí ya esto. Sí, sí. Realmente podemos mejorar, bien sea por arrastre, es decir, mejoro lo que es el techo fisiológico. En este tipo de pruebas principalmente sería el V2 Max y lo que conocemos como umbral. Vale. Si yo mejoro eso, si yo mejoro mi umbral en fresco y mi V2 Max, automáticamente va a mejorar mi eficiencia a la derecha de la curva de potencia y en 2 horas, en 4, en 6, en 8, en 10 también voy a ser mejor. Vale. Podemos hacer eso o podemos dedicarnos a un trabajo más específico de la propia intensidad que vamos a recrear en la prueba. ¿Vale? Que normalmente en las ultras es justo por debajo de VT1. Vale. O sea, mucho trabajo de lo que conocemos como zona 2 de potencia. Algunos momentos puntuales un poco por encima también y sobre todo extensivos, a sesiones muy largas. Vale, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y lo de replicar lo que vas a ver en la prueba, ¿eso para ti tiene sentido? O sea, replicar. Con todo esta la aparición de las redes sociales, todo lo de moda que se está poniendo, el bikepacking, las bolsas, todo lo que hemos dicho antes, la de moda que está, las pruebas de gravel de 3 días, muy aventura, muy con mochila, tal, se está poniendo como muy de moda. También la gente está mostrando mucho cómo se preparan, pues si voy a pedalear de noche, voy a salir a entrenar de noche. Que bueno, para mí puede tener una parte más psicológica. En mi caso, que soy una persona muy, muy miedosa, si yo nunca he pedaleado de noche y de repente voy a una prueba deportiva que se hace de noche, para mí tiene sentido el salir de vez en cuando de noche. Pero esa parte psicológica. O a mí que me da miedo el que me pille una tormenta, pues algún día ha habido tormenta y me he obligado a salir para ver que no pasaba nada. No digo para que hubiera ninguna adaptación fisiológica al soportar el frío, no. Pero ¿para ti tiene sentido el hecho de intentar replicar lo que te vas a encontrar en la prueba? Sin duda, sobre todo en el aspecto psicológico tiene sentido. Porque al final, lo que tú no has experimentado no lo conoces. Lo que no conoces tampoco vas a saber cómo vas a responder ante ello. Si no sabes cómo vas a responder, a lo mejor un pequeño traspiés mental en una ultra es un desastre. Claro. Es un desastre, porque remontar eso en una carrera de 12, 18, 24 horas o días... ¿Tendría sentido sistemas de entrenamiento, por ejemplo, en calor? Lo de ahora yo he visto trajes, o bueno, de toda la vida ha habido gente que ha salido muy abrigada, incluso un poquito en verano, para adaptarse a lo que se va a encontrar en una prueba.
por ejemplo, en la quebrantahuesos de este año, un calor tremendo y todo el mundo en Portalet dijo que era la muerte. Yo, por ejemplo, trabajo muy mal o entreno muy mal con calor. Entonces, ¿qué opinas de esos sistemas de calor o, bueno, con frío no lo he escuchado tanto, sobre todo calor, ¿no? Tienen todo el sentido del mundo, pero de hecho hay algunos de estos sistemas que no solo nos hacen mejorar para las condiciones de la prueba, sino que nos hacen mejorar globalmente, incluso, por ejemplo, el entrenamiento con calor, la literatura ya se muestra con bastante claridad que mejora el rendimiento en condiciones termoneutrales. Vale. Entonces, O pues, sea, puede tener sentido, ¿no? Que entrenemos en... desde luego tiene, yo por ejemplo, me acuerdo en las Olimpiadas de Río, que eran unas condiciones muy particulares en ciclismo, porque era un calor muy húmedo. Yo me acuerdo que los corredores que tuve intenté hacer que fueran ahí incluso 3 semanas antes. Vale. Que se Es fueran un poco adaptando. lo que nos muestra la literatura que necesitamos para adaptarnos. Vale, 3 semanas o por ahí. Claro. Unas 14 sesiones de entrenamiento en calor. Vale. Con esas condiciones de humedad, de calor, para que Sí. te puedas adaptar a ello. Y de hecho la literatura, como te digo, nos muestra que luego ese deportista cuando le toque rendir a 15 grados va a decir, ostras, también voy mejor. Qué bueno. Sí. Algo parecido ocurre con la altitud. La altitud, sabes que podemos hacer 2 cosas. Podemos dormir en hipoxia, podemos entrenar en hipoxia. Normalmente, si tú buscas mejorar el rendimiento en altitudes más bajas con dormir en hipoxia, te vale entrenar abajo. Vale. Si tú buscas, yo qué sé, vas a ir al Tour de Colombia, vas a tener que subir puertos a 3.500 metros, pues te interesa hacer series, intervalos a 2.000 largos. Vale. Y va a mejorar el rendimiento en esas condiciones. Claro, al final todas las máquinas de hipoxia intermitente que hay ahora en el mercado pueden tener sentido para esas personas que vayan a... O sea, en vez de desplazarte durante tanto tiempo a entrenar allí, lo tienes en tu casa, ¿no? Sí, lo que pasa es que la hipoxia, digamos, inducida artificialmente, también mejora el rendimiento, pero es una magnitud de mejora menor al entrenamiento en altitud. Vale. ¿A qué se debe eso? No lo sabemos todavía. Vale. Hay varias teorías. Algunos dicen que es simplemente por las condiciones que se generan en una exposición en altitud. Tú normalmente no solo vas a entrenar en altitud, vas a estar aislado del mundo, solo descansando, entrenando, comiendo, y eso genera pues, unas condiciones muy buenas para que el entrenamiento sea de más calidad. ¿Puede venir por ahí? Puede venir. ¿Puede ser que haya algo a nivel de músculo esquelético que ocurre únicamente en altitud? También puede ser. No lo sabemos todavía, pero sí que sabemos que realmente una concentración en altitud mejora el rendimiento más que la hipoxia, digamos, que puedas hacer en casa con una tienda, que también sirve. Vale. Sí, lo de la concentración en altitud, al final como hacer un stage de X días, cuando te vas, aunque te vas y ya con tus amigos a Benidorm a estar 4 días, es que mejoras una pasada, porque estás viviendo casi como un profesional. Entrenas, descansas, comes, entrenas, descansas, comes. Entonces, claro, es una mejora muy, muy grande. Al hilo ya también de todo esto, todo lo que hemos hablado, tú como entrenador, ¿cómo sueles trabajar con tus deportistas, con tus clientes? ¿Cómo un poco esa metodología, con todo lo que hemos hablado? ¿O qué cosas sueles aplicar? Cuéntanos un poco. Lo primero, yo a la hora de aceptar un cliente valoro mucho si realmente yo le voy a ser de ayuda. Vale. O sea, aceptas al cliente, no puedo ir yo... oye, Sebastián, entréname. No es ese tu campo. Ahora tengo mucha lista de espera, la verdad, pero cuando pues, estoy en disposición de aceptar gente, me estudio muy bien cada caso. Qué bueno. Porque creo que al final es importante que tú puedas ofrecer un servicio de calidad y que sobre todo cuáles son las expectativas de ese deportista y si tú puedes cumplir esas expectativas. Y cuando ves que no va a ser así, ya sea porque las expectativas sean desmesuradas o porque crees no estar a la altura, tú tienes que ser honesto y decirlo, mira, yo creo que... Qué bueno. Que no te va a ayudar. No te va a ayudar, no te va a ser de ayuda o no te va a ser rentable. Claro. Porque a lo mejor lo que tú buscas, pues no, con las herramientas que yo tengo, no se puede cumplir. Qué bueno. Entonces, partiendo ya de esa premisa, realmente lo que rige todo mi trabajo es el coste de oportunidad, que no aplica al profesional, porque al final tiene todos los medios económicos, temporales, etcétera, para hacer lo que haga falta para mejorar, pero sí al aficionado. Vale. Pero al final, tú tienes un tiempo determinado para entrenar, tienes otras obligaciones, otras fatigas en tu vida que te van a afectar. Entonces, cada una de las intervenciones que se te proponga a ti tiene que tener un sentido y, sobre todo, tiene que optimizar al máximo esos recursos. Vale. Entonces, claro, al hilo un poco de lo que estábamos comentando antes, ¿le voy a proponer entrenamiento en hipoxia a un aficionado o el entrenamiento en condiciones de calor, etcétera? Depende, normalmente no. Claro. Normalmente no. Claro. Porque hay cosas que se pueden implementar mucho antes que eso, que son más baratas y que proporcionan a lo mejor una mejora mayor de rendimiento. Claro.
Va caso, ya sé que es un topicazo, ¿no? Pero va caso por caso. Es que Sí. no tengo dos deportistas, nunca los he tenido que hayan hecho lo mismo. Hacer una individualización, claro. Y por terminar ya con esta pregunta de entrenamiento, opinión sobre la inteligencia artificial aplicada a el entrenamiento, ahora también lo estamos viendo en nutrición y demás. ¿Opinión? Sí, opinión. Porque ya sabemos que a día de hoy también, pues eso, sistemas de entrenamiento, aplicaciones muy económicas de inteligencia artificial. Gente que a mí me viene y me dice, yo le puse a la IA nutrición para un ciclista vegano y lo que me ha salido... Entonces, claro, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a hacer... A ver, hay como dos apartados a comentar aquí. Por un lado, la labor que va a hacer, que yo creo que la labor que va a hacer es... va a tener bases de datos enormes, de datos de entrenamientos de deportistas, y en base a esos datos va a proponer un entrenamiento. A partir de ahí, yo creo que el entrenador se va a ahorrar una parte que tenemos muy tediosa hoy en día, que es el análisis de datos, pero la individualización va a seguir ahí. Y te lo explico brevemente. Ocurre lo mismo que a la hora de interpretar los papers científicos, ¿vale? Tú cuando... A estudios los que hacemos nosotros muchos. Yo me acuerdo uno que hicimos con trabajo de fuerza en gimnasio, con los ejercicios clásicos, ¿vale? Tú mirabas la diferencia grupal de los que no hacían a los que hacían y dices, claramente mejoran. Eran 40 y pico personas. Pero cuando te metes a estudiar el efecto, el tamaño de efecto, caso por caso, veías que había gente hiperrespondedora, había gente que no respondía nada o incluso había perdido vatios. ¿Qué pasa? Que bueno, pues el grueso, la media se había elevado y bueno, pues decías, pues globalmente es más eficaz. Esto es importante entenderlo porque esto mismo nos va a pasar con la inteligencia artificial, es decir, te va a plantear unos entrenamientos en base a muchos cientos de entrenamientos de otros y tuyos propios. Vale. Pero Claro. luego ese patronaje individual, pues creo que todavía queda relegado al entrenador. Yo, por lo menos, a día de hoy, con lo que yo he podido trastear, desde luego no me fiaría de ella para programar mis entrenos. Yo en el tema nutrición, lo que he trasteado por ahí también, creo que va a ser una muy buena herramienta. Nos va a permitir, pues yo me imagino que en su día, como cuando apareció la calculadora, de repente aparece la calculadora y en aquel momento de la historia mucha gente diría, nos vamos a quedar tontos, ya no vamos a saber multiplicar. No, pues una herramienta... Te tienes que adaptar. Claro, que gracias a saber multiplicar podemos utilizar la mente en otras cosas. Pues yo creo que gracias a la inteligencia artificial el profesional se puede dedicar a otras cosas. Pero hay factores, como sobre todo en el campo de la nutrición, como emocionales, ambientales, que la propia inteligencia no lo va a cubrir. O incluso esa sensación de acompañamiento, el acompañar a un deportista, acompañar a una persona en su proceso, cosa que la inteligencia artificial no es un humano a día de hoy. Y el sentir que tienes una persona detrás y el trato personal. Yo ahora hace poco leí que había mucha gente que está empezando a utilizar ChatGPT como psicólogo. Ya ves. Bueno, yo no sé cómo te irá, pero yo ciertamente cuando voy a un psicólogo, pues la verdad es que prefiero que me atienda una persona. Sí. Hostia. Eso a mí me está pasando también con el tema de el trabajo online y el trabajo presencial. Nosotros tenemos la consulta presencial aquí en Zaragoza, pero también trabajamos online. Y es curioso como mucha gente que trabajamos de forma online, al cabo del tiempo quieren venir a conocernos. Claro. Y es como, oye, soy de Huesca, pero que bajo a Zaragoza y quiero ir a verte. Y les gusta venir, ver el sitio donde estamos, darnos la mano, tomar un café juntos, y vienen agradecidos de poder verte. Y es como... Claro, yo también tengo la suerte de... Mi entrenador es amigo mío, entonces mi entrenador me tomo un café con él y me enseña Training Peaks y me muestra cosas. Pero gente que igual nunca vean al entrenador, nunca vean al nutricionista, lo podemos ver a través de una pantalla, pero mola de vez en cuando decir, oye, que lo he conocido o que lo he visto. Sí, yo es un hábito que tengo a ver, salvo casos muy puntuales que me pillaban muy lejos, pero intento por lo menos una o dos veces ponerle cara a la persona que voy a entrenar. Porque creo que es muy importante en el trato posterior saber que detrás no hay un robot, detrás no es una pantalla de ordenador, hay una persona. Eso es. Sí, una confianza. En el trato mutuo, pues la confianza es importante que se potencie desde ese aspecto. Qué bueno, qué bueno. Y oye, para no robarte más tiempo, quiero terminar con una última pregunta. Porque además en alguno de tus podcasts has dado alguna pincelada o en algún post también de Instagram se ha nombrado algo. Y así, claramente, ¿qué opinas de la utilización de la química en la mejora del rendimiento
¿qué opinas de toda la historia del ciclismo, desde esa época de Armstrong, Pantani? ¿Cómo lo ves en la historia actual? O sea, ¿qué opinas o de incluso lo que se cree la gente de la calle de no podrían aguantar un Tour si no van dopados? Así de claro. O sea, ¿qué opinión sobre el dopaje? Opinión realista, aparte de que te vas a mojar, opinión realista. Si crees que hay un cambio en la historia, opinión general, así mojándonos un poco. A ver, de lo último que has dicho, eso lo he oído de manera reiterada, ¿no? Que un Tour no se puede aguantar a base de pollo, pasta sí, pasta y pollo, ¿no? Sí. No, o sea, el Tour se puede aguantar, se pueden ganar etapas en el Tour, se puede hacer una muy buena clasificación general del Tour completamente limpio. O sea, eso... además es que no tiene ningún sentido la sustentación, es decir, el dopaje en lo que influye es que vaya más rápido o menos rápido para la distancia, desnivel, etcétera, carga propuesta en la velocidad. Pero es el argumento también que utilizan los organizadores de carreras para proponernos etapas cada vez más acortadas, menos duras, etcétera, ¿no? Porque es que así habrá menos dopaje, ¿no? Perdona. Al final, uno se dopa para ir muy rápido. Me da igual que sean 80 kilómetros, que 100, que 120, que 200. No va por ahí los tiros. Lo que va a variar es la velocidad media, es la velocidad de ascenso, etcétera. Pues, pero claro que se puede aguantar un Tour, claro que se puede ser ciclista profesional estando completamente limpio. Lo que pasa es que hay actitudes que son difíciles de erradicar y yo creo que aquí es muy importante que tengamos en cuenta que esto no deja de ser otro trabajo más, al igual que en cualquier oficina donde haya dinero en juego, se están metiendo puñaladas por detrás. Eso es. Para robarle el puesto al compañero, pues aquí hay mucho dinero en juego. Sí. Hay gente que decide arriesgar porque potencialmente ve que tiene mucho más para ganar que para perder y la inmensa mayoría que no. Pero yo creo que el dopaje como tal no se va a erradicar nunca, como la voluntad de hacer trampas. Siempre va a haber gente que un poco espabilada que quiera aprovecharse de ello. Pero si los tiempos son diferentes... Ha cambiado... Si los tiempos son diferentes a la época de Armstrong, Pantani, etcétera, sí que te puedo dar una respuesta ahora delante de la cámara y otra detrás. Vale. Delante de la cámara te diré que han cambiado. ¿Sí? Vale, ok, ya está, hasta ahí. Qué bueno, qué bueno. Pues, oye, Sebastián, vamos, eternamente agradecido de que hayas venido, con muchas ganas de finalizar tu libro. Creo que ya no vas a hacer más podcast, ¿no? O eso es lo último que leí, que por el momento... Estoy metido en demasiados berenjenales. Vale, en el momento que vuelva a salir alguno, por supuesto, lo escucharemos. Y bueno, seguiré viendo tu contenido y demás, que me parece súper interesante. Y nada, despedirme con muchas gracias por venir. ¿Y con el libro? Eso, que te lo tengo que firmar. Tengo que firmar todavía, que me ha ido por el rotulador. Eso. Pues, para ti... Genial. Ole, muchísimas gracias. Bueno, con esta dedicatoria ya 50 vatios más, ¿no? Por lo menos, Sergio. Muchas gracias, Sebastián. A ti por la invitación.